Hola amigos de Saludando, como siempre llegamos hasta sus hogares con la finalidad de llevarle un contenido interesantísimo en el área de la salud y en lo social en sentido general. Como siempre, me hago acompañar de la licenciada Sandra Canario, experta en nutrición y muchos temas del área de la salud, donde debatimos desde nuestro punto de vista, nuestro análisis acerca de lo que pensamos de los diferentes temas. Hola Sandra, ¿cómo te sientes? Hola Johnny, bienvenido amigos y amigas. Este es su programa Saludando con el doctor Johnny Díaz. Y la Johnny licenciada siempre me hace Sandra, una promoción, hay que hacérsela a él, ¿verdad que sí? claro, me la Te merezco. la mereces. Así es. Bueno, este 16 de abril del año en curso, 2026 específicamente, sale una noticia interesantísima en Salud News. Y es que realmente el tema es hemorragia en exámenes y hospitalizaciones innecesarias, el costo oculto que desangra al sistema de salud dominicano. En otras palabras, como siempre, los temas se van agotando por la parte que quizás no es la que más tiene el problema. En ese sentido, la Fundación de Seguridad Social para Todos advierte sobre una hemorragia de gastos y riesgo de los afiliados. Y específicamente el economista y experto en seguridad social Arismendi Díaz Santana, en un artículo en el que advierte sobre una estafa silenciosa que impacta directamente a los afiliados del sistema familiar de salud. ¿Y por qué traemos el tema a Saludando? Porque indiscutiblemente es un tema que afecta de una manera u otra a la salud. Y fíjense que se está hablando de la economía. Pero con respecto a eso, la CISARRIL y las diferentes ARS han sido muy culpables de esta hemorragia. Lo que pasa es que esa hemorragia precisamente está produciendo un sangrado incontrolable en costos y en beneficios de las aseguradoras. Me explico. Realmente, el sistema protocolar de la medicina ha estado en que el diagnóstico médico es relevante. Y de lo relevante se ha pasado a que los análisis y los procedimientos que se realizan han tenido más fuerza que el criterio y el raciocinio que puede tener el médico. Siempre nos hemos preguntado, en el caso de nosotros como cirujanos, de dónde se han inventado que realmente un diagnóstico de apendicitis, un diagnóstico de hernia, un diagnóstico de que una mujer necesita una cesárea, está determinado por realmente análisis. Y ese ha sido el papel que las aseguradoras han llevado al médico, en que el médico tiene que indicar una cantidad de análisis que muchas veces se tildan de innecesario. Hoy están sangrando, ustedes están sangrando, porque han visto y han revisado lo que ha representado desde el punto de vista económico la cantidad de análisis en realidad que hay que indicarle producto de las exigencias que ustedes ponen. Es necesario realmente
que la ejecución de los peritos, de los entendidos en la materia, se ponga en práctica. ¿No es así, Sandra? Es así, Johnny, y realmente se está viendo que antes de saber realmente qué procedimiento se le va a realizar al paciente, le mandan a hacer un sinnúmero de analítica que a veces hasta el mismo paciente ni siquiera se explica el por qué y hasta se asusta. No, pero Porque que no tiene un diagnóstico de él no se lo nada, explique, que él no se lo no. explique, él precisamente no tiene ese conocimiento. Ahora, lo que me está llamando la atención de esa noticia que sale este 16 precisamente, es eso, el hecho de que la aseguradora, el reporte que están dando es como que el médico es el que se está exacerbando en la cantidad de análisis. Y es que realmente ustedes han sido lo que han llevado a que el médico en realidad tenga que indicar toda esa cantidad de análisis. Porque, por ejemplo, ningún procedimiento te lo autorizan si un análisis de eso no es el que lo dice. Hasta por una sonografía. No es el que lo dice. Hasta Mira, por una sonografía. Por ejemplo, para las hernias hay que indicar una sonografía de partes blandas, que esa sonografía diga, si el sonografista no dijo, y eso es un diagnóstico clínico, yo no sé de dónde se lo han sacado. Eso es un diagnóstico que se hace con las manos, con el examen físico, no te lo dice una sonografía. Una sonografía no es la que te dice que el del diagnóstico de una apendicitis. Una sonografía no es la que te dice del diagnóstico de una colelitiasis. Realmente muchos de los análisis que se realizan son como corroboración para saber si el paciente no tiene otra enfermedad en sí. Una determinación. Por ejemplo, tú dirás, bueno, si una gente tiene una hernia, ¿para qué el examen de orina? Tú dirás, pero ¿para qué se va a hacer el examen de orina? Es buscando a ver si hay una infección de orina, pero vuelvo y lo digo, la infección de vías urinarias también es un diagnóstico que te lo da el paciente por los signos y síntomas, no es por un análisis. El análisis puede estar alterado y no necesariamente corresponde, o puede estar normal y no necesariamente quiere decir que eso no esté. Volvemos y lo decimos, desde el principio, desde que uno está recibiendo lo que es la semiología médica, le enseñaron a uno que el 95% del diagnóstico de un paciente lo da la historia clínica, el bien examinar a los pacientes, hablar con ellos, ponerle la mano, palpándolo, la inspección, la palpación, la auscultación, percusión, eso es lo que le va diciendo a uno a hacer diagnósticos. Sí, sobre eso que tú estás hablando, Johnny, también se está dando que le mandan a hacer esas analíticas que realmente en el momento no son necesarias. Pero también el paciente sale con algo, ya sea con algo simple, una deficiencia o una infección de vía urinaria, y ese médico como tal no lo trata. No lo trata, y muchos lo que están haciendo es que ni siquiera le dicen al paciente, solo se basan en el resultado de lo que realmente ellos quieren para realizar su proceso. Y no le dan la orientación al paciente sobre, mire, usted salió con esto, usted tiene anemia. No, pero ¿y qué médicos son esos? Entonces no lo están haciendo. No. Bueno, allá en el hospital, y me voy a ahorrar, se está dando mucho. Que los pacientes llegan con una... ¿No le dijeron que usted tiene una infección de vía urinaria? No. No, son pacientes, mira, muchas veces ese dato que tú estás diciendo, mira, porque la medicina es muy compleja, ese dato que tú estás diciendo es muy interesante, y tampoco a los pacientes se le puede creer todo lo que ellos dicen en materia de los colegas.
No diciendo con esto que nuestra población goza de, de que es mentirosa. No, no, no. Jamás nos estamos dirigiendo por esa parte. Cuando te digo eso, mira qué pasa. El lenguaje de los profesionales es muy diferente al lenguaje cotidiano. ¿Se entiende? Y muchas veces la mayoría de los pacientes, o la mayoría de las personas, aún con todo el nivel de información que existe hoy en día, manejan ese tipo de lenguaje. ¿Y qué pasa? Que muchas veces tú le vas diciendo a la persona, orientándolo, y de tanta información, ve allí, ve aquí, tú tienes que hacer esto, tienes que tomarte esto cada tanto tiempo, tienes que hacer esto. Eso le produce una nebulosa al enfermo, al paciente, al cliente, como se le dice regularmente, en el que muchas veces olvida eso. Porque No, y que no no es tienen los verdad, no es conocimientos en cierto, sí. por ejemplo, que si un enfermo llega donde uno que tiene una especialidad, por ejemplo, en el caso tuyo tú tienes una especialidad en el área de la De la nutrición. nutrición. En el caso mío, yo tengo una especialidad en el área de la cirugía general. Pero, pero eso no me permite a mí, por ejemplo, yo veo todo. Si tiene una infección de vías urinarias, que eso era lo que nos estábamos refiriendo anteriormente, Hay que tratarlo. hay que tratarle la infección de vías urinarias, desde luego. Como existen hoy tantas disciplinas, tantas especialidades, aunque uno pueda tratarla, regularmente uno lo que hace es que lo manda donde un médico internista o donde un nefrólogo o donde alguien que esté identificado con el área en cuestión. Pero regularmente esas cosas no se pueden pasar por alto porque todo eso, y te voy a decir cuántas personas han ido a la consulta a veces por un quiste simple, de piel, por ejemplo, que veo muchos casos de eso. Sin embargo, le encuentro la glicemia alta. Y yo me siento y le digo, bueno, mira, tu glicemia no está tan alta, pero realmente tú necesitas que te vea un diabetólogo o un endocrinólogo. Y muchas veces la persona va por el problema en cuestión, que es lo del quiste como tal, nada más. Y a veces hasta, no, es que yo ese día comí tarde o comí dulces o algo por el estilo, siempre justifica de una manera u otra de que yo he tenido que decirle en ocasiones, hasta que tú no vayas a ese lugar, yo no te voy a intervenir quirúrgicamente. Porque es otra cosa. Y muchos hasta se molestan, Es principalmente otra cosa. te estoy hablando en el ámbito del caso de los hospitales, Eso es otra porque cosa. entienden que se le está poniendo a perder el tiempo. No, y a que dar los vuelta. pacientes ahora con esto, con eso es tú diciéndole algo y ellos buscando en Google, a ver, ¿por qué tú le estás mandando a hacer y le estás dando esas recomendaciones? Eso es otra cosa, que cuando viene a ver, hasta los análisis se lo van a hacer por aquí, por el teléfono. Eso se está dando. Ah, no, eso también Eso es otra. cosa, Esa también es otro dato. Por ejemplo, el avance tecnológico, la creación de las redes y de todo ese alcance que tenemos los seres humanos al acceso ahora del conocimiento, ha sido algo bendecido en el sentido de que las personas hoy en día están enterados de muchas cosas que anteriormente había que ir a una biblioteca, hacer una fila, buscar un entendido en la materia para poder documentarse. Hoy en día, tal y como la licenciada Sandra Canario está señalando, con un botón que usted le dé a ese celular, usted tiene dicha información. Pero siempre hacemos la salvedad. Las informaciones con respecto a lo que son las determinadas áreas son como la Biblia.
y quizás sea feo lo que yo le voy a decir. Todo el mundo tiene acceso a la Biblia y todo el mundo de una manera u otra en algún momento ha leído ese libro sagrado. Pero no todo el que lee ese libro sagrado tiene la capacidad, el entendimiento tan fácil de poder interpretar lo que se dice ahí. Traigo ese ejemplo a colación porque así mismo pasa. Cuando una persona tiene una información de medicina donde se maneja un lenguaje técnico, un lenguaje científico, que a nosotros nos cuesta bastante tiempo para poder interpretar cada una de las palabras que se utilizan en esta carrera de la medicina. Así imagínense ustedes para poder interpretarlo. Y que en un momento con la tecnología, con el Google, con el celular, ellos tengan esa información. No, y que Y la veracidad, o sea, si es algo real, porque aquí ya el Google está libre para tú subir lo que tú quieras. Pero déjame decirte otra cosa. No lo confirman. Mira, déjame decirte otra cosa. Por ejemplo, una gente ve un video de lo que está en el YouTube, de eso que suben, por ejemplo, del vehículo. Que si tu vehículo te prende tal luz, ve y cámbiale tal cosa. Hasta eso, ¿para dónde usted coge? ¿Usted coge para donde un mecánico? No, para el Google primero. No. Usted va al Google, pero no, que el Google lo dice. La gente va aquí, le hace una foto. Pero, ahí en la IA, y de ahí entonces va el mecánico, mira, mi carro tiene esto y esto y esto, Sandra, porque el Google me dijo. Perdón. El Google le dice eso, pero sin embargo, el YouTube le dice eso y Google le dice eso. Sin embargo, aún así, a su vehículo, si le dicen, si te están fallando los frenos, ve a tal cosa y dale esto y dale aquello. Ellos no lo hacen ellos. No. Ellos no van y compran una llave y comienzan a desarmar los frenos porque dicen, espérate que yo me mato. Si fallé me mato. Entonces cogen para donde un mecánico. ¿A usted le pasa eso? Coja para donde un médico. Porque realmente su vida tiene que ser más valiosa que la de su vehículo. Sin embargo, yo veo que muchas personas, por ejemplo, tú ves que un celular, se le daña el celular, que el celular que no quiere subir, que sé yo qué. Ellos van donde un técnico en celular y nadie comienza a estar desarmando en su casa. Porque si ellos le tienen miedo a que un aparato que puede costarle $1,000, por ejemplo, o por debajo de los $1,000, se le dañe, pero si a usted se le daña su cuerpo es peor. Entonces, vaya mejor donde un profesional y gaste ese dinerito y va a tener una información de último minuto. Señores, vamos a una pausa y en breve estamos con más temas de salud aquí en Saludando. Continuamos con su programa Saludando. Señores, vamos a estar hablando de un tema importante, como todos los temas que hemos tratado y estamos tratando aquí en este programa, en el día de hoy. Vamos a estar hablando sobre la colelitiasis, el líquido biliar de la vesícula, esos cálculos. Y vamos a desarrollar un poquito este tema porque es bastante amplio, pero que ahora, en estos tiempos, se está dando bastante, sin importar la edad de cada uno de nosotros. Así que, Johnny, hablan un poquito, introdúcenos en ese tema tan importante que las personas están fuera de sintonía y yo le voy a abordar un poco también con la alimentación en esa parte. Realmente las enfermedades de vías biliares, que en su mayoría el 80 o el 85% de las enfermedades que se presentan en vías biliares está dada por lo que son los cálculos o la piedra
en la vesícula biliar. Oliver nos va a conseguir una imagen de lo que es la vesícula biliar para así nosotros poder explicarle de esa parte de las vías biliares que es tan importante y que presenta con frecuencia inflamación. Fíjense ahí, esa que se encuentra ahí debajo del hígado, esa verde, donde si Oliver la acerca más para que se puedan ver los cálculos. Bueno, en la imagen agrandada que está en la lupa, mírenlo ahí, esas son las piedras. Así como ustedes lo pueden ver ahí, en la vesícula biliar, esa vejiga que se encuentra, vejiguita, vamos a decirlo, pequeña vejiga que está de color verde, eso verde que se ve ahí es el almacenamiento de la bilis, porque realmente la vesícula biliar lo que hace es eso, almacenar. Mírenla ahí otro, y miren qué bien se ve la vía biliar. Esa es la vesícula biliar, el hígado, y las vías biliares que está dada por esos conductos biliares, conductos císticos, que aunque no lo está señalando bien, el cístico es donde va unido la vesícula al conducto principal. ¿Qué pasa? La función de ella es almacenar bilis, pero si esta bilis se encuentra espesa, entonces comienzan a formarse esas piedras. Esos Y cálculos. o cálculos, también conocidos como cálculos. Yo le digo piedra para que las personas entiendan. Ahí ustedes ven, miren, eso parece un río ahí, pero realmente así mismo se forman piedras, a veces se forman arenillas. Y contrario a lo que muchos piensan, las piedras más grandes son más favorables que las piedras pequeñas, las que nosotros llamamos arenillas, porque esas arenillas pueden emigrar entonces al conducto que está allá, al cístico y al conducto principal, y entonces taparlo. Cuando es una, así por ejemplo, como esa que está ahí, que pueda emigrar, puede hacer eso que nosotros estamos hablando, y de ahí una sintomatología que se presenta a nivel de la boca del estómago y produce bastante molestia. Cada vez que la persona ingiere, por ejemplo, huevo o algo chicharrón o algo con un contenido alto en grasa, pues esa vesícula así se contrae para que esa bilis caiga al intestino. O sea que el colesterol puede influir bastante en lo que es la formación de estos cálculos, Johnny. El colesterol alto, las personas que toman poca agua, a medida que usted se mantiene hidratado, así mismo, por ejemplo, la bilis es el hígado, que es el laboratorio bioquímico del organismo humano. Tiene la característica de que es una glándula el hígado, y como una glándula de que tiene de secreción externa. Cuando hablamos de secreción externa, lo que produce es la bilis. La bilis es esa parte amarga que le dicen hiel. O sea, el que ha tenido la oportunidad, el momento de que a un pollo le haya caído, aunque sea, dice Dale Carnegie en su libro de Cómo ganar amigos, que una gota de hiel daña un galón de miel. Para que tengan una idea, él lo dice en manera comparativa, pero de esta manera también nosotros lo traemos a colación de tan dañino. O sea, cuando a un pollo, por ejemplo, se le explota la hiel, le cae hiel a ese pollo, nadie lo come de tan amargo que es. O sea, se daña el pollo entero. Se daña el pollo entero de tan amargo, ¿no? Por más que usted lo lave, usted le siente ese amargo, esa carne, se daña prácticamente. Entonces, esa es la función de la vesícula, es almacenar esa bilis. Por eso, la mortalidad de los pacientes que tienen colelitiasis, porque una de las complicaciones, el hecho de usted tener piedra en la vesícula, cálculos en la vesícula, no es el problema tan grande, sino
cuando esas piedras comienzan a dar síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? El dolor, pero una piedra, la presencia de piedra puede producir perforación de la vesícula. Si Oliver pone la imagen otra vez para que yo mostrarle, perforación de la vesícula, pero puede producir abulsión. Por ejemplo, cuando ustedes ven que se perfora, esa imagen azul, lo que está en azul, es la cavidad abdominal. Entonces, esa bilis va a caer directamente a la cavidad abdominal y donde eso cae, quema. Eso quema. Los pacientes que tienen problemas de vías biliares, que les sale bilis por la piel, al poco tiempo esa bilis hay que tratarle la quemadura que produce esa bilis. Entonces, para que ustedes tengan una idea de por qué cuando hay cálculo, que dije el 85% de las inflamaciones de la vesícula biliar corresponden a cálculo por piedra, pero hay un 15% de colelitiasis que es acalculosa. Y ahí volvemos en base al comentario que estábamos haciendo anteriormente, en el que decíamos que los diagnósticos son eminentemente clínicos, porque un sonografista no encuentre una piedra en la vesícula, no quiere decir que el paciente no tenga colecistitis, porque vuelvo y repito, hay un 15% que hacen inflamación de la vesícula por inflamación, por el espesor de la vesícula, por infección, y entonces también son tratadas, o sea, son quirúrgicas. O sea, le digo porque muchas veces para ir acompañado del diagnóstico de colecistitis se indica una sonografía y si no tiene cálculo o piedra, el paciente entiende que no es quirúrgico. Johnny, yo tengo más bien una inquietud antes que una pregunta. En su defecto, la vesícula no produce ningún dolor, ninguna molestia, y cuando viene a producir ese dolor y esa molestia ya es porque hay que someter al paciente a un procedimiento quirúrgico. ¿Qué de cierto hay en esa parte? Tú como cirujano que eres. Bueno, mira, esa es una buena pregunta. Regularmente, la mayoría vienen con síntomas que los relacionan como un dolor de estómago, porque, tal y como hemos señalado, se presenta en la boca del estómago. La mayoría de las personas lo que hacen es que se toman un antiácido o se toman un bloqueador de los receptores H2, para no mencionar el nombre aquí, y entonces se lo van tratando así, pero cuando ya la mayoría de los pacientes llegan porque es causa a veces de ingreso, el dolor insoportable en la casa que van porque tienen ese dolor de estómago, como ellos dicen, y muchas veces reciben ingreso y ahí en ese ingreso se le hace la sonografía y se hace el diagnóstico. Hay casos que son casuales y nos hemos encontrado con casos de personas que han tenido cálculo en la vesícula y nunca han tenido síntomas. O sea que puede Nunca ser han tenido. asintomático. Puede ser asintomático y ser hallazgo casual. He encontrado casos que han ido a hacerse estudios, los llamados estudios que precisamente están criticando de la persona cuando va al médico, por ejemplo. Muchas veces nosotros no vemos la famosa necesidad muchas veces de tener que hacer análisis. Pero, por ejemplo, aunque una persona va, por ejemplo, con un dolor, que me duele el hombro, y tú dirás, bueno, pero si te le duele el hombro, ¿para qué hay que comenzar a hacer un examen de orina? Y muchas veces, ¿por qué va el examen de orina? Te voy a poner el ejemplo. ¿Y por qué la glicemia? Porque eso no produce dolor realmente. Pero ahí volvemos con el famoso físico que se realiza en los Estados Unidos, que
las personas que viven en los Estados Unidos vienen aquí y dicen, yo me hice un físico, yo me hago un físico cada cierto tiempo. El famoso físico, que es lo que las personas deberíamos hacer en el mundo. El mundo, la medicina, la tendencia debe ser una medicina preventiva. Una medicina en la que se vaya diagnosticando, se vaya encontrando los problemas antes de que se instalen. Entonces, una persona, por ejemplo, en condiciones de sanidad, esa persona debe realmente ir, aunque sean 2 veces al año, a hacerse su chequeo de rutina para encontrar cualquier inconveniente que se pueda presentar. Y en eso es que consiste realmente el físico. Entonces, para evitar y caer en una medicina preventiva. Entonces, ahí vamos al caso de que porque muchas veces cuando se le presenta, se le hacen determinados análisis, es precisamente para poder encontrar las cosas tempranamente. Johnny, ustedes como cirujano y experto en esa área de vesícula, después de someter a un paciente a una cirugía de esas, ¿ustedes le recomiendan la parte nutricional o ustedes le transfieren ese paciente a un nutricionista? Mira, regularmente nosotros tenemos por dogma, por axioma, porque los pacientes que tienen piedra en la vesícula o los pacientes que tienen colecistitis, que son intervenidos quirúrgicamente por esto, le hacen esa pregunta a uno. Doctor, ¿y qué debo comer? Porque precisamente lo que lo lleva a ellos al médico es que cuando ingieren grasa, cuando ingieren huevo, cuando ingieren chicharrón, cuando se dan determinadas alturas, como dicen, en buen dominicano, esto le produce dolor. Entonces ellos entienden que a partir de ahí necesitan una dieta. Y es correcto, yo estoy de acuerdo con ellos. Pero vamos al caso. Si realmente el problema de ellos nada más es por la vesícula, ya una vez resuelto el problema de la vesícula, pues entonces ellos podrían ingerir de todo, porque el problema era de la vesícula. Lo que pasa es que una gran cantidad de pacientes con problemas de colecistitis o inflamación de la vesícula biliar también cursan con un problema a nivel estomacal. Cursan con gastritis porque precisamente los nervios ahí que componen lo que es el plexo celíaco va al estómago y va a una rama también a la vesícula biliar y muchas veces concomitan, o sea, están presentes ambas entidades. Entonces, en ese caso, ellos tendrían alguna limitación para seguir ingiriendo todos los alimentos. Ahora, si nada más es el problema de la vesícula, realmente ellos no tienen ninguna contraindicación para que puedan ingerir de todo. Bueno, Johnny, no te voy a contradecir, pero en el conocimiento que tengo, que es de la nutrición, la parte mía, en lo que a mí concierne, no deben comer de todo, deben empezar a crear un nuevo hábito alimenticio, ya que si comen algunos alimentos, como el picante, el café, grasa saturada, el paciente puede entrar en problemas, en complicaciones intestinales. ¿Entiende? Entonces, es un poquito contradictorio porque el cirujano tiene una forma y una manera de pensar y nosotros como nutricionistas pensamos de otra manera. No estamos pensando los dos iguales realmente, porque tal y como tú has señalado, lo que tú has dicho lo que hace es que está reforzando lo que yo estoy diciendo, porque todas las medidas que tú estás diciendo
son medidas que van en favor de la salud de No, dicho porque tú dices que paciente. pueden comer de todo. Entonces, Pueden al tú comer de decir todo. aquí que pueden comer de todo, el paciente no puede comer de todo después de una intervención quirúrgica. Y principalmente si es de vesícula, debe empezar durante por lo menos una semana a comer algunas comidas blandas y líquidos claros. Bueno, amables amigos televidentes, hemos debatido completamente los problemas de las vías biliares. Lamentablemente, como siempre, Oliver nos está haciendo señas de que no hay tiempo para más. Los invitamos a que estén con nosotros en otra entrega de su programa Saludando.